Buenas, Sebas. Te habla Salvador Pinochet. Te quería contar de algo interesante Buena, que buena. O estuve sea, escuchando el otro día a unos terminó, nacionalistas. se fue el hereje y entró el cismático. ¿Cómo está? Buenas, creo que te voy a traer algo con lo que te vas a entretener mucho. Adivina qué movimiento nacionalista dice que la ONU es de derecha El MSP, po. en Chile. Exactamente. Sí, pero es que esos Bueno, a mí me hueones da risa tienen. esa cuestión de que los nacionalistas con los libertarios no, se andan peleando todo el día y estos como que, no sé, ven a los liberales como lo peor del mundo y a los comunistas como que dicen que casi que no existieran, ¿cachai? Como que son dos hueones, Artés y su amigo, así tomando té. Y jamás van a poder tomarse Chile según estos hueones. Eso es Mm. lo que nunca entiendo y lo digo como crítica constructiva. Lo que tenemos que ver es que, mira, bueno, los que hagan el curso de capitalismo revolucionario van a entenderlo en mayor profundidad porque hay una clase completa sobre esto, enterita. Hay una clase de como 3 horas, de hecho es tal vez la clase más larga, precisamente sobre este tema. Liberales, nacionalistas y socialistas, comunistas, bla, 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 nacionalistas, fascistas, nacionalsocialistas, nacionalistas, etcétera, y liberales, libertarios, liberales franceses, liberales ingleses, liberales clásicos, libertarios, liberales sociales, liberales igualitarios, etcétera, son la misma cosa, es un solo monstruo. Lo que pasa es que tiene 3 cabezas y a nosotros eso nos engaña. Y el monstruo se basa en la mentira de que el ser humano es capaz, tiene la capacidad, tiene el poder para ordenar él el mundo como a él se le da la gana. Ese sería, La podríamos decir, el ilustración y toda la cuerpo. herejía que sale de ahí. ¿Cómo? La ilustración y toda la herejía que sale de ahí, todas las Exacto. teorías modernistas. Esto podría ir desde el liberalismo, al socialismo, a los fabianos, a los marxistas y a Exacto. todos los nacionalistas, en Mire, realidad, a la mayoría. Algunos grupos muy específicos no, pero el nacionalsocialismo no es tan tradicionalista como la gente piensa. mm, muy moderno. Todo el rollo de la raza es súper moderno. El rollo de acabar con la pobreza con políticas estatales. Y los liberales tienen razón, esa es una tontera. Y luego los liberales dicen, vamos a hacer individuos libres. ¿Y de dónde sacar individuos libres si las personas nacen en un seno familiar? No nacen como individuos. El otro día, ayer, mi suegra me hace ver la doctora Polo cuando tomamos once, porque ella ve a la doctora Polo y ella maneja el control y ella es la dueña de casa, así que yo tengo que callarme y aguantar. Y entonces estamos viendo a la doctora Polo bien liberal, ella como siempre dice, las familias las hacen los individuos. No, señora Polo, yo se lo niego tajantemente. Usted está equivocada, señora Polo, doctora en Derecho y todo lo demás, porque son las personas las que nacen dentro de la familia. Las personas no forman familia, sino que las personas nacen de la familia, aparecen en un contexto familiar. Entonces, el liberal quiere crear una cosa rara que es un individuo, que no existe, y lo hablamos con Lucas Blacet, y lo puedo hablar con cualquier liberal y demostrar que esa cosa no existe. Después tenemos a los nacionalistas que quieren crear una unidad política en fundamentos que no son los fundamentos evolutivos, base, naturales de nuestra especie para formar unidad política, que es la nación. La nación no es el fundamento base para crear unidad política. Mira, te diré Pero algo muy interesante de eso. déjame ¿Sabías terminar, que Ébola siempre lo adjudican como fascista? ¿ya? Ébola escribió un libro llamado El mito de la raza, donde él habla en realidad donde desmiente mucho el nacionalismo y el racialismo, según Mm. teorías tradicionalistas. Ese era el punto que quería decir. Sí, pero déjame ir al punto Joe Frauden. Y tú vas a estar de acuerdo conmigo. Lo que hace que existan unidades políticas es la creencia en lo trascendente. Y esto lo podemos ver cuando nosotros vemos documentales, series, películas o leemos libros sobre épocas en las que han estado enfrentados dos creencias fundamentalmente distintas, como puede ser, por ejemplo, la Inglaterra del siglo IX y del siglo X. Y ahí tenéis series como Last Kingdom, Vikingos, que tendrán sus inexactitudes históricas por millones, pero hay una cosa que se ve bastante clara.
Hay unos que tienen unas reglas y otros que tienen otras reglas. Y las reglas de los unos vienen de la fe de los unos y las reglas de los otros vienen de la fe de los otros. Unas personas creen A y por lo tanto sus reglas para vivir en sociedad son A, y otras personas creen B y sus reglas para vivir en sociedad son B. Y eso no tiene nada que ver con el color de piel, con la raza ni con el idioma, tiene que ver con la fe. Es la fe la que da lugar a las unidades políticas, a que existan países, la fe. ¿Por qué tenemos unidades políticas? Porque podríamos vivir todos en un mismo país, como plantean finalmente los liberales cuando nos vuelven individuos y nos despojan de toda nuestra identidad. Porque como tenemos creencias distintas, tenemos ideas distintas sobre lo bueno y lo malo, y al tener ideas distintas sobre lo bueno y lo malo, tenemos países. ¿No es cierto? Grupos humanos que tienen una idea sobre lo bueno y lo malo, un país. Grupo humano que tiene otra idea sobre lo bueno y lo malo, otro país. ¿Bien? Ahora, esa es la realidad de la especie de nosotros. ¿Qué es lo que van a decir los nacionalistas? No, los países son naciones, tiene que ver con la raza, el idioma, la cultura, la religión la ponen entre medio. Así como. No, tiene que ver exclusivamente con la fe, única y exclusivamente con la fe. Pero bueno, sigamos. Después tenemos a los socialistas que quieren... Y mi duda sería... ¿Cómo? Mi duda sería, ¿qué dirías de los falangistas? ¿Qué diría de los falangistas y los seguidores de Codriano? Que Eula decía que era como una especie de fascismo diferente porque era más monárquico y más religioso, que ponían a la religión antes que todo, que eran las excepciones, de hecho, que los alemanes los miraban mal y los italianos decían que eran como casi que hippies. A veces, yo no dependiendo conozco, del ideólogo. No los conozco, no los he estudiado en profundidad, no me gusta hablar de lo que no sé, pero si esas son sus características, están bastante más acercados a lo que es la naturaleza humana de lo que tienen los fascistas tradicionales. Entonces, fascismo, nacionalismo, nazismo, nacionalsocialismo, corporativismo, toda esa hueá es una cabeza de un dragón, y es un dragón, un demonio, un ser maligno del infierno. Y tenemos otra que es socialismo, comunismo, anarcosindicalismo y todas esas variantes comunitaristas igualitarias. ¿Qué es lo que dice esa mentira? ¿Qué es lo que dice esa mentira corolario de la mentira fundamental del dragón? Que ya la expliqué, es la mentira de que el hombre puede administrar su realidad. Entonces, esa mentira corolario nos dice que el ser humano tiene que ser igual. Y por lo tanto vamos a hacer lo que sea igual, y como decía Lenin, si le decían, pero esto no va a funcionar en la realidad, y Lenin decía, tanto peor para la realidad. O sea, nos vamos a pitear la realidad, si es que no nos hace caso, si no nos obedece. Y por otro lado tenemos entonces a los liberales, que ya lo expliqué, el individuo, la hueá, la cacha y la espada. Son 3 cabezas de un dragón. Y esas 3 cabezas pasan todo el día peleando entre ellas, pero eso es una ilusión, para que nosotros entremos y seamos poseídos por ese demonio, de ese ente diabólico que es el dragón de 3 cabezas de la modernidad, de la idea de que el ser humano puede hacer su realidad, no de que su realidad está hecha frente a él, sino de que, por Dios por supuesto, sino de que él puede hacer su realidad. Y vemos cómo finalmente entonces las 3 terminan en la negación de Dios, porque parten de la divinificación del hombre. El hombre es divino, hace lo que quiere, y luego, por lo tanto, negamos a Dios en pos de la igualdad, en pos de la nación, o en pos de o subordinamos a Dios a la nación. Cuando los nacionalistas son muy religiosos, lo más religioso que puede llegar a ser un nacionalista sin ser hipócrita es cuando llega a decir, claro, la religión le sirve a la nación, la religión le sirve al país. Oye, la religión no está para servirle al país. El país existe porque es religión, es al revés. Pero bueno, y está, y no hay Dios porque el individuo, ¿no es cierto? Entonces, no hay Dios porque la igualdad, no hay Dios porque, o si es Dios está subordinado a los intereses de la nación, o no hay Dios porque igualdad. No hay Dios porque individuo, no hay Dios. Entonces parte de la negación de Dios y termina en la negación de Dios. En la ilustración, un demonio brutal, poderosísimo, en el que están todos medio atrapados. Y tenemos que ver la forma de salir de ahí. Perdóname que me haya tomado tanto rato la palabra, pero quería que siguieras hablando. Entonces, solamente para decir, entonces cuando el MSP se enoja con los hueones y dice, la ONU es liberal, y la ONU diría que el MSP es nazi, y los comunistas dirán que, que la ONU es liberal, y la ONU va a decir que ellos son socialistas, progresistas, no sé qué, y los liberales van a decir que la ONU es comunista. Es el dragón haciendo el show, pero es el mismo dragón. Y los liberales dicen que el MSP y el Chile Digno, los liberales andan diciendo que el MSP y el Chile Digno son extraseristas y unas bolas, ¿sí?
solo porque invitaron a Dugin estos tipos. Bueno, es que igual tienen algo de eso. Bueno, no, sí, claramente, el peronismo, sinceramente, yo creo que es como una de las peores derivaciones del nacionalismo, pero algo que yo creo que debería tener claro por lo menos la población chilena, claramente es que los liberales y la gente de derecha en general debería entender que, bueno, pueden estar en desacuerdo con los fachos propiamente tales, pero son mejores que los comunistas, porque no los van a fusilar probablemente, o por lo menos la vida será mejor, y también los fachos deberían comprender que la vida con los liberales o la gente de derecha es mejor que con los comunistas, y sobre esa base podríamos trabajar juntos, porque podemos pelearnos después, podemos tener todo tipo de problemas, pero como Alexis López Tapia dijo, esto ya no se trata de ideología, esto se trata del país nomás. Y la gente que subestima a los comunistas, yo no sé qué anda pensando, sinceramente, considerando lo que tenemos alrededor. Pedro Castillo en Perú y cosas por el estilo. Esa es la típica estrategia de unir dos cabezas del dragón contra una tercera. Entonces los nacionalistas dicen, deberíamos unirnos con los comunistas contra el capitalismo. Los liberales dicen, deberíamos unirnos con los nacionalistas contra el comunismo. Los comunistas dicen, deberíamos unirnos con los liberales contra los nazis. Y entonces ahí da vuelta la weá, y da vuelta la weá. Y nosotros hemos hecho un análisis comprensivo y extensivo sobre esto. Está en el curso y va a estar en el libro, aunque estoy más preocupado del curso que del libro. No hay que hacer eso. Hay que salir del dragón y combatirlo directamente. Esa es mi postura. ¿Bien? Pero entiendo la necesidad de pronto de eso que pasa. La respuesta no hallarás, larga vida al pabellón, combatir la destrucción, ven, defiende tu nación, usa la libre expresión, guaca la deconstrucción, tiempos aberrantes, altos funcionarios, varios narcotraficantes, crece con metástasis el Ritalin para adormecer las mentes, profesores cobardes adoctrinan infantes, ante el arte, marxista militante, pertenezco al niño que ha venido a liberarte.